Bueno, estamos con Guillermo Poch, te repito, él es tributarista y docente de la UBA. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Unger. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Guillermo, muchas gracias por estos minutos que nos brindás. Por favor. Bueno, la verdad es que estamos en un momento bastante delicado. Ayer se han iniciado nuevas restricciones, obviamente por la pandemia del coronavirus, y también en simultáneo están, digamos, produciéndose modificaciones muy importantes a uno de los tributos que alcanza a una parte de los laburantes, que es ganancias. También se está modificando el régimen del monotributo. Y la pregunta es, esta modificación que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, digamos, estas medidas de ahora, ¿van a afectar estos nuevos límites para pagar ganancias? Por ejemplo, ¿esto va a afectar al fisco? ¿Cómo la Argentina hipotéticamente podría llegar a atravesar esta segunda ola de la mejor manera? A ver, el proyecto, como bien vos decís, va a afectar a los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados y quienes trabajan en el Estado. Le va a impactar al bolsillo a aquellos que tengan remuneraciones por debajo de 150.000 pesos, y en definitiva lo que le va a dar a esta gente es mayor poder de compra. ¿Por qué? Porque las retenciones que sufrieron de enero a la fecha, o sea, todo lo que se les restó en los recibos de sueldo, se le va a devolver apenas la ley entre en vigencia. Apenas, con lo cual, se reglamente, sí. Claro, entonces en definitiva le vas a estar dando un plus de sueldo. Ahora me imagino que hoy ya esto saldrá con la sanción, con lo cual es muy probable que ya en mayo te estén devolviendo la plata y puedas tener más capacidad de compra. Eso es el efecto que va a tener esta modificación de impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ahora, la pregunta también es, digamos, si el gobierno, o sea, obviamente va a haber afectado sus ingresos por estas restricciones, y tal vez la pérdida es mayor, porque tal vez cuando esto se empezó a discutir, no se tenía mucho conocimiento de la gravedad de esta segunda ola, y ahora, o sea, esto va a producir nuevos cierres de comercios que venden menos, tal vez más despidos. Entonces, digo, el fisco, ¿cómo va a afrontar, ¿no?, esta situación? A ver, hay que entender algo, que cuando vos bajás un impuesto se afecta a la recaudación de manera directa. Esto hay que verlo de una manera, desde un punto de vista tributario, también desde que cuando la gente va a comprar va a terminar pagando otros tributos, y esto también está acompañado con una reforma que se quiere introducir para incrementarle la tasa del impuesto, este mismo impuesto a las ganancias, pero a las empresas. O sea, es un paquete de medidas en donde vos decís, bueno, le doy más capacidad de compra a un determinado universo de trabajadores. Por otro lado, voy a tener un aumento en la recaudación, en impuesto al valor agregado, impuesto sobre los ingresos brutos, eso de manera inmediata, pues en la medida que la gente más compre, más termina pagando esos impuestos. Y por otro lado, también se está pensando en aumentarle el costo en este impuesto a las empresas. Entonces ahí le cerrarían los números al gobierno. Eso es lo que está, ese es el paquete de medidas o todo el impacto que tendría esta merma en los trabajadores. Bien. Y bueno, ahora estamos obviamente atravesando este año electoral, venimos de una caída de casi 10 puntos del PBI, obviamente una baja en la recaudación. Pareciera ser que hay como una leve y lenta recuperación. ¿Cómo está la Argentina de cara a, al cumplimiento de las metas fiscales? Se había prometido a ajustar el déficit, ahora no sabemos si va a ser posible. Estamos como en una economía muy delicada y muy sensible, y la verdad que, bueno, el tema fiscal es 100% necesario, pero otra vez, si nos agarra esta segunda ola, tal vez se emita más, tal vez se gaste más, tal vez el déficit sea mayor. ¿Eso cómo va a impactar a mediano plazo en nuestro país? A ver,
como bien vos decís, o sea, la parte fiscal es algo muy importante a nivel de la economía de un país. Y ahí hay una combinación de factores, que uno está vinculado con lo que vos recaudás, otro vinculado con la actividad que está teniendo. Ahí la crisis va, o sea, esto de la... Sin lugar a dudas, la pandemia, esta crisis en cuanto a enfermedad, trae un problema porque parás la economía, y cuando parás la economía se ve afectado de que la gente, el Estado va a tener que salir a proveer soluciones por un lado, y por otro lado se produce una baja en la recaudación. Entonces claramente no es un buen momento desde un punto de vista económico. Lo bueno es que tal vez hay otros aspectos positivos, como puede ser el aumento del precio de los commodities. Entonces eso, en la medida que Argentina exporte, va a tener ingresos de divisa, y en la medida después que no sé, puedan coordinar o una reagenda de pago de la deuda, eso también beneficiaría. O sea, claramente estamos en una situación delicada que se ve inclusive agravada por esta segunda ola del COVID. Guillermo, la última, si vos fueses ministro de Economía, siempre me gusta, preguntar esto porque hay muchas profesiones, en general, bueno, la mayoría, que obviamente nos permiten tener a especialistas y obviamente sacarlos al aire, como en tu caso, donde las opiniones a veces se dan desde lugares que no tienen nada que ver con la administración pública, y cuando uno está sentado, ¿no?, como un ministro, un secretario, lo que fuere, tiene que evaluar la toma de esas decisiones en un contexto mucho más amplio, que por ejemplo, para darte un ejemplo sencillo, ¿no?, un liberal extremo que dice, no, acá tenés que recortar, y bueno, si obviamente sos ministro, tal vez también estás pensando en un estallido social o en las consecuencias sociales que esos recortes podrían tener. Si lo miramos solamente del lado económico, bueno, no pasa nada, pero si le agregamos la mirada social es muy diferente. Si vos estuvieses sentado en alguna cartera o fueras asesor de algún ministro, ¿cuáles son las dos medidas que le dirías, che, tenés que tomar para, no sé, para que la situación fiscal mejore, o para, bueno, justamente, bueno, otro ejemplo es impuesto a las ganancias o la modificación del monotributo, o bueno, alguna mejora para las cuentas públicas que en definitiva después van a mejorar la situación de todos los argentinos? Mira, uno está vinculado con la atracción de inversiones, ¿sí? Claramente cuando vos querés motorizar la economía, lo que tenés que estar abierto es a la recepción de capitales. Y la recepción de capitales no implica por sí mismo el corte del gasto público. Lo que vos tenés que dar son buenas ventajas competitivas, o sea, uno es una tasa impositiva acorde a lo que es en la región. O sea, no podés estar por sobre la tasa media de la región, y por otro lado, estabilidad jurídica, o sea, seguridad jurídica. Con esas dos cuestiones, administrándolo correctamente, no vas a tener la necesidad de tener que salir a recortar gastos. O sea, vos lo que tenés que hacer es que un país sea competitivo en el ámbito donde está, o sea, en el ámbito nuestro sería acá en la región, y después darle seguridad jurídica a la gente de que la plata que invierte la va a recuperar, y los beneficios que obtenga los va a poder administrar libremente. O sea, son más cuestiones, no siempre hay que mirar que la política es, que la economía siempre implica recortar gastos, sino también hay otras cuestiones que es hacerte elegible. Bueno, la verdad, justamente, bueno, es una opinión personal, ¿no?, pero ni la seguridad jurídica ni la presión fiscal en Argentina dan garantías, ¿no?, a los inversores para que vengan a traer un poco el mango a nuestro país y generar más laburo, generar más ingresos para el fisco, y bueno, en teoría, si la administración pública funcionara más o menos bien, ese dinero sería reinvertido en un montón de esferas o áreas que mejorarían nuestra calidad de vida. Guillermo, te agradezco mucho por estos minutos. Ojalá podamos hablar con mayor frecuencia. Será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Un gusto, Pablo. El gusto es mío, Guillermo. Hasta la próxima. Guillermo Poch, tributarista.